estamos en tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis muchos perdemos la realidad de las bendiciones de Dios que nos da todos los días. Estamos en un tiempo de mucha incertidumbre a nivel nacional, a nivel económico, y esto hace que nos volvamos más cautos a la hora de utilizar nuestros recursos económicos. Lo hemos visto, por ejemplo, en los viajes que estamos haciendo con la agencia de viajes cada año. Hace 6 años venimos haciendo un viaje todos los años a Tierra Santa, y en 6 años nunca ha sido tan difícil armar un grupo como este año. Terrible. Este año está complicado porque las personas tienen miedo de invertir, miedo de viajar. Y esto se debe porque la situación económica que atraviesa nuestro país no es fácil. La implementación del IVA, y por eso vamos a dar el seminario que vamos a dar, no ha sido un tema que ha sido bien recibido, más bien ha creado mucha conmoción y mucha incertidumbre. Tenemos miedo de invertir porque no sabemos qué pueda pasar. Aún aquellos que han tenido una buena provisión para su futuro, les queda la incertidumbre y el temor de que prefieren mejor esperar un poco de tiempo antes de hacer cualquier inversión porque no saben qué pueda venir. Y yo creo que está bien tener provisión y creo que hay que cuidar los ahorros y tomar decisiones sabias a la hora de invertir. Sin embargo, lo que no podemos hacer es paralizarnos por el temor. No podemos permitir que el temor nos gobierne, porque nuestra confianza no está puesta en la economía del país, ni está puesta en la bolsa de valores, ni está puesta en las decisiones macroeconómicas o microeconómicas. Nuestra esperanza está puesta en el Señor y sabemos que a Él no se le escapa nada de la mano. He decidido compartir este mensaje porque hemos visto la situación alrededor de nosotros, incluso la reducción de los ingresos aún en la misma iglesia. Y esto se debe a en gran parte al temor de que algo suceda a nivel económico en nuestro país. Y lo que quiero regalarle algunos principios que usted y yo debemos recordar en tiempos de crisis y que nunca debemos olvidar, porque ponemos nuestra confianza en el dinero y nuestra confianza no puede estar puesta en el dinero. Nuestra confianza tiene que seguir estando puesta en el Señor y nada más que en el Señor. Él es el que provee cada recurso para nosotros. Él, decía un amigo mío, me lo enseñó hace unos 30 años, Él se provee a sí mismo para proveernos a nosotros. Así que nunca nos va a faltar nada. Sé que la palabra prosperidad ha sido muy manoseada en los últimos años y cuando escuchamos hablar de prosperidad inmediatamente pensamos predicó sin micrófono toda la vida y es increíble. Ahora, hoy nosotros dependemos de la tecnología, dependemos mucho de la tecnología y gracias a Dios por la tecnología es buena, pero a veces nos hace pasar malas pasadas como esta de hoy. Lo vimos en el testimonio de Adriana, que no pudimos disfrutarlo correctamente y lo vemos también en esto. Bien, continuamos con el mensaje. Decía que la palabra prosperidad ha sido muy manoseada en los últimos años y nos cuesta entender o nos cuesta aceptar cuando se habla de prosperidad. Y es que no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos reconocer que ha habido personas que se han aprovechado para despojar a otros de sus recursos con la mal llamada teología de la prosperidad.
A mí me da pena cuando alguien que no es creyente me cuenta historias de cómo alguien llamándose creyente o llamándose cristiano se ha aprovechado de su debilidad y le ha prometido bendiciones a cambio de dinero. Hace un tiempo me topé con un abogado por otras cosas que no tenían nada que ver con la fe, y entonces el hombre se me vuelve a ver y me dice: a ustedes los pastores les va muy bien, ¿verdad? Yo sonreí nerviosamente porque pensé, yo sé lo que viene detrás de esto, ¿verdad? Y entonces le sonrío y me dice: ¿sabe que llegó un colega suyo? Y me dijo el nombre y todo lo demás. Me dice: llegó un colega suyo y me dijo: quiero comprarle su casa. Y mi casa yo no la tenía en venta. Dice, y entonces yo le dije: mira, no estoy vendiéndola. Y él dijo: bueno, todo tiene un precio. Entonces dice: bueno, si todo tiene un precio, le puse casi el doble de lo que valía la casa y me la compró. Sí, hay muchos que se han aprovechado del evangelio para vivir como ricos y famosos, pero creo que todavía vemos personas que amamos a Dios y a su obra y que creemos que Dios prospera sin manipulación, sin torcerle el brazo a las personas, y que la verdadera prosperidad existe cuando cada uno de nosotros cumple con lo que le corresponde y vive la vida que a Dios le agrada. Dios es un Dios que prospera integralmente a sus hijos. El problema, como lo expliqué en el sermón de la semana pasada, es creer que el éxito es el resultado de estar haciendo las cosas bien. Muchas personas viven engañadas porque tienen éxito aparentemente. Tienen un éxito económico y creen que porque tienen éxito económico Dios está de acuerdo con todo lo que están haciendo. No necesariamente el éxito es un indicativo de que las cosas se están haciendo bien. Muchas veces hay personas que tienen mucho éxito, pero están haciendo las cosas pésimamente mal, igual se van a ir al infierno, aunque tengan éxito en lo que hacen. Aún cuando sean líderes, o aún cuando sean pastores, o aún cuando sean personas que supuestamente dicen amar y servir a Dios. Pero entonces, ¿qué es la prosperidad? La verdadera prosperidad, mis amados, es disfrutar de la vida. ¿Saben que hay personas que yo en realidad les predico el evangelio, les digo: acepte a Jesucristo personalmente y entre en una vida más profunda con Él? Y no tanto porque yo crea que ellos necesitan ser salvos, porque son personas que han amado a Dios, son personas que viven una vida correcta, son personas que han conocido el evangelio, pero son personas que no están viviendo la vida que Dios quiere que vivan. Simplemente han recibido a Cristo, pero no han aprendido cómo usar los principios del reino de Dios para generar prosperidad en su vida. Hay tanto cristiano que está en el reino, son salvos, se van a ir al cielo con todo y zapatos, pero aquí en esta tierra están viviendo una vida miserable y opacada porque no conocen las leyes del reino de Dios para usar los principios de la prosperidad. Son como aquella gente que tiene mucho dinero en el banco, pero que se están muriendo de hambre porque no saben cómo acceder a las cuentas del banco para sacar dinero. Entonces nosotros tenemos que aprender los principios que nos habla la palabra de Dios, y cuando entramos en el evangelio tenemos que entrar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos prospere, que prospere nuestros hijos, que prospere nuestro matrimonio, que prospere nuestra salud, que prospere nuestra mente, que prospere nuestro intelecto, nuestras finanzas, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra disciplina. Todas las cosas que hacemos tienen que ser dirigidas y prosperadas por Dios. El problema es que enfocamos la prosperidad solamente en la parte económica, pero la palabra dice: la voluntad de Dios es que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El evangelio debe penetrar todas las áreas de la vida, y es por eso que la palabra de Dios compara el evangelio con la levadura. La levadura que leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda absolutamente toda la masa. Y el evangelio tiene que penetrar todos los recintos de la vida humana, no solamente el recinto espiritual, sino aún el recinto del intelecto. Por eso trabajamos para educar a nuestros hijos. Yo quiero una congregación próspera, con sus hijos estudiando, yendo a la universidad, siendo profesionales, con adultos preparados, dispuestos a aprender a cualquier edad, tomando entrenamientos para ser ascendidos en sus trabajos, porque yo creo que Dios nos da la mente de Cristo. Pero muchas veces somos como aquel adulto mayor que se compra un vehículo que puede correr a 300 kilómetros por hora, pero lo anda en la ciudad a 20 o 30 kilómetros por hora, y nunca le ha desarrollado el potencial que tiene aquel vehículo. No estoy incitando a que manejen en alta velocidad. Cuando yo estaba joven, me encantaba la velocidad. Me acuerdo que una vez uno de los vehículos que tuve, tal vez tenía unos 20 y resto de años, y estoy en una recta ya en Limón, y era una recta muy larga, y dije: voy a ver hasta dónde llega. Y le metí la pata. Llegué a 200 kilómetros y bajé porque me dio miedo.
Ahora, no es esa la idea. Pero hay mucha gente que vive con un vehículo que pudiera avanzar mucho, pero avanzan poco porque no han usado los principios que la palabra de Dios tiene. La mayoría de los cristianos vivimos en una mínima porción del poder que Dios nos ha hecho habitar en nosotros, y ese poder se transmite al intelecto. Yo toda mi vida he vivido con esa idea de que Dios nos ha dado un intelecto mejor que cualquier otra persona en el mundo, porque Dios nos da abundantemente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: pedid y se os dará. Ahora, si el Rey del universo te dice que pidas y te va a dar, Él te lo va a dar, porque Dios no miente. Entonces, Él creó el universo, entonces Él nos va a dar esa mente privilegiada, la mente de Cristo, porque la voluntad de Dios es darnos la mente de Cristo a nosotros. Y Dios también puede penetrar nuestra familia, puede penetrar las estructuras de nuestra familia. Nunca le des al diablo lugar y espacio para que se posee impunemente en tu casa. No dejes que entre en tu casa y que gobierne tu casa. Tú tienes el poder de Cristo en tus manos, en tu corazón, en tu mente. Tú tienes que informarle a los principados y a las potestades que se mueven en los aires. Tienes que pararte firme y decirle: aquí vive un hijo de Dios, aquí mora el Espíritu Santo, esta casa está regida por las leyes del reino de Dios y ustedes no tienen derecho para entrar en este lugar. ¿Sabe? Yo recibo a muchas personas que me piden consejerías. Recibo muchas llamadas de personas que quieren hablar conmigo, y la mayor parte de veces me piden: pastor, ore para que esto pase, ore para que aquello. Y se nos olvida que nosotros tenemos ese poder. El poder no es exclusivo del pastor ni de los líderes. Usted tiene el poder. Usted puede accionar esa voluntad de Dios en su vida, esa bendición de Dios para su vida. Cuando nosotros entramos al Evangelio, hacemos valer la autoridad de Dios en el reino de los cielos para nosotros, porque esa autoridad ha sido delegada de parte de Dios, y entonces tenemos la autoridad. Lo que pasa es que a veces no usamos esa autoridad. A veces no estamos viviendo como una persona que tiene autoridad, sino que vivimos en el temor, en el miedo, en la zozobra de si podremos o no podremos. ¿Me estoy explicando? Si tú tienes una insignia de coronel y te han dado esa autoridad, no puedes comportarte como un cabo, porque eres un coronel. Porque si te comportas como un cabo, no puedes esperar que te respeten y cuando tú das alguna orden. Tienes que caminar como un coronel, tienes que actuar como un coronel, tienes que hablar como un coronel, tienes que pensar como un coronel, tienes que comportarte como un coronel, tienes que ejercitarte como un coronel y tienes que parecer un coronel. Si tienes una autoridad, tienes que usarla. Es decir, la autoridad requiere también responsabilidad, un comportamiento, una vivencia que respalde esa autoridad. Está bien, conocemos los principios del reino, pero muchas veces no aplicamos los principios del reino. Nosotros tenemos que aprender a usar esos principios del reino de Dios. ¿Cómo integrar los principios del reino de Dios en las dimensiones diferentes de nuestra vida, para que entonces esa autoridad de Dios que ha sido delegada para nosotros, esa bendición, se transmita a nuestra vida y se transmita a nuestras familias, y podamos permear todo lo que está alrededor con la autoridad que Dios nos ha entregado? Ahora, no importa cuán atrasado en la carrera podamos comenzar. En la carrera de la vida, algunos comienzan bien cerca del frente, otros como a la mitad, otros al final. Usted ha visto los maratones, aquel montón de gente, es un mar de gente que está allí, y hay unos que están en el puro inicio, hay otros que están en el centro, otros que están al final, y uno pensaría que los del final se van a quedar al final. Pero cuando empieza aquella carrera, después de varios kilómetros, empiezan a cambiar las cosas, y muchas veces los que estaban atrás terminaron adelante, los que estaban adelante terminaron atrás. Todos tenemos oportunidad en la vida. Quizás estás comenzando muy atrasado porque no tuviste el recurso suficiente académico, o quizás no tuviste una familia que te diera una ventaja, tuviste muchos problemas emocionales, nunca te ha resultado nada en la vida, vienes de una extensión humilde financieramente, educativamente, y piensas: yo no tengo posibilidad de salir. Mi amado hermano, no importa, Dios es perfectamente capaz de ponerte a la cabeza, aunque tú te creas cola. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Él no nos llamó para estar al final, Él nos llamó para estar adelante. Y no somos nosotros los que decidimos, es Él quien decide por nosotros, pero yo tengo que apropiarme de los principios. A Dios le encanta sacar al pobre del muladar y ponerlo a habitar en lugares de ricos y de gente próspera. A Él le encanta eso, a Él le encanta tomar a la gente sencilla que no promete nada y ponerla a habitar en lugares de reyes.
si se atreven a usar los principios del reino. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra y escogió a sus 12 apóstoles, ¿a quiénes escogió? Lo decía en uno de los estudios bíblicos cuando estaba hablando del tema de los apóstoles. Si yo hubiera venido en el lugar de Jesús, yo hubiera escogido a Gamaliel, hubiera escogido a Nicodemo, hubiera buscado los más eruditos de la época, los más connotados, los más respetados, y con ellos me hubiera rodeado para formar un equipo. Pero ¿a quién escogió Jesús? Pescadores, recaudadores de impuestos, guerrilleros, prostitutas. Esto fue lo que escogió Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque Él escogió lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte. Así que no te sientas mal si no tienes todo lo que quisieras, porque Él con lo que tú tienes puede hacer algo muy grande. Yo no estoy aquí porque sea mejor que ninguno de ustedes. Estoy aquí porque Él tomó la decisión de tomar lo vil y lo despreciado del mundo para llevarlo a otro lugar. Pero hay un precio que pagar. Tenemos que conocer las leyes del reino de Dios, tenemos que movernos conforme a las leyes del reino de Dios, tenemos que tomar a Dios en serio. Muchos cristianos no toman a Dios en serio, ese es el problema. Venimos a la iglesia, simplemente aquí nos quedamos, miramos el pastor cuando predica, hacemos unos cuantos gestos raros por ahí, después nos vamos a casa. Y el fuego del Espíritu no ha roto los esquemas interiores en nuestras mentes, en nuestras emociones, nos convertimos en religiosos. ¿Sabe que mucha gente en el mundo vive con esa pequeña dosis que le dan en la iglesia el fin de semana? Y esa dosis le aguanta como para el lunes y a veces martes, y ya el miércoles se terminó la dosis. Porque esto es una vivencia de todos los días. Sí, yo recibo el mensaje que da el pastor, yo recibo las alabanzas del grupo lindo, todo eso es precioso. Pero es una vida mía, soy yo viviendo en la dimensión que Dios quiere que yo viva. No esperando que me alimenten como por sonda, yo debo de alimentarme todos los días. Ahora, uno de los principios más poderosos del reino de Dios es ese principio de dar. Y es lo que yo hablo cuando le puse el título al mensaje, de ponernos en desventaja y abrir un espacio para que Dios lo llene, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere. Quiero que vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 11, versos 24 y 25. Proverbios 11, 24 y 25. Vea lo que dice el proverbista. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Aquí hay una paradoja, lo que se llaman paradojas en la lógica. Son como contradicciones aparentes, cosas que se contrabalancean. Dice, hay algunos que dan a manos llenas, es decir, hay personas que toman el dinero y lo dan, lo que tienen en el banco, reducen su cuenta, reducen lo que tenían, ahora tienen menos porque dan. ¿Para qué hace esto esta gente? Dice que esta gente lo hace porque hay una sinceridad en el corazón de querer hacerlo. Dice, unos dan a manos llenas. ¿Y cuál es el resultado? Reciben más de lo que dan. Ahora, yo nunca le doy a Dios para que Dios me devuelva. Porque en el momento en que yo creo que esto es un negocio y yo le puedo dar a Dios para que Dios me devuelva, estoy equivocado. Dios no tiene la obligación de devolverme nada. Pero hay una ley natural en la palabra de Dios, que cuando yo doy a manos llenas, yo recibo más de lo que yo doy. Ahora, no estoy diciendo que usted está haciendo un negocio con Dios, que usted le da 1000 colones y Dios le devuelve 2000. No. Dios a veces funciona de esa forma si Él quiere hacerlo, pero lo que está diciendo es que Dios te va a bendecir de una manera especial cuando tú eres dadivoso. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hay personas que invierten, digamos, cierto dinero en una causa del reino, se empobrecen un poco por un poco de tiempo, pero maravillosamente de alguna manera se les añade más. Esto funciona cuando yo de corazón hago las cosas correctamente y cuando no tengo una motivación extra para lo que estoy haciendo. Es allí donde se equivocan los teólogos de la prosperidad. Venga y dele a Dios de sus recursos y Dios le va a multiplicar. No funciona de esa manera. Dios siempre multiplica, Dios siempre da, pero no cuando yo quiero hacerlo como un negocio. Es algo que nazca del corazón. Ahora, la versión Reina Valera de este texto dice algo interesante. Dice el mismo texto, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la miseria. ¿Qué es eso de retener más de lo que es justo? Me voy a adelantar un poquitito
Espero hablar de esto antes de terminar el sermón. ¿Qué quiere decir más de lo que es justo? Retener más, aguantar más, no dar, solamente recibir. Cuando viene el llamado a dar, nosotros tenemos el derecho espiritual a retener, a decidir si damos o no damos. Pero el que retiene más de lo que es justo, dice que acaba en la miseria. Ahora, ¿qué será retener más de lo que es justo? Hay cosas que tú puedes retener y hay cosas que no puedes retener. Mis amados, una de las claves para la prosperidad, y se las puedo decir con toda convicción, es que cuando se le da al Señor generosamente, la prosperidad viene como resultado. Cuando lo hago generosamente, lo hago yo con sinceridad de corazón. Y cuando vemos en el dar hay un principio: todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios es un Dios que da, es un Dios que siempre da. Y lo que nosotros hacemos al repetir lo que Dios hace es recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. Pero el dar tiene tres dimensiones que tenemos que tener claras. La primera es que tenemos la obligación de dar primeramente al Señor, que en realidad no le estamos dando nada a Él, porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Aún nuestras propias vidas le pertenecen a Dios. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Todo lo que yo poseo, todo lo que pueda poseer le pertenece a Dios. Pero la primera dimensión del dar es dar primeramente al Señor. En segundo lugar, le damos al lugar, a la iglesia, al local donde nosotros estamos, a la iglesia donde nos congregamos. ¿Por qué? Porque para que el evangelio siga extendiéndose, para que el evangelio siga creciendo, para que podamos seguir desarrollando programas, se necesitan los recursos económicos. Todos nosotros tenemos la obligación de traer el diezmo al alfolí, como dice la palabra de Dios, y el alfolí es el lugar donde yo me alimento de la palabra. Pero también tenemos la responsabilidad de una tercera dimensión, de dar a los demás. Cuando nosotros le damos al Señor, a la iglesia y a los demás generosamente, como un principio de vida, somos prosperados y somos bendecidos de parte de Dios. Este es un principio esencial en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos este principio expuesto en diferentes maneras, en narraciones, en biografías, en textos teológicos, decorativos, pero siempre el mismo principio. Cuando uno sufre pérdida o se pone en desventaja para honrar o obedecer al Señor, Dios se agrada y se compromete a bendecirnos. Si tiene un lápiz, apúntelo. Cuando uno sufre pérdida o se pone en desventaja para honrar o obedecer al Señor, Dios se agrada, se compromete a bendecirnos. Este es un principio en toda la Escritura. Déjenme tomar un ejemplo de esto. ¿Recuerdan la historia de Daniel? Daniel fue un joven cautivo, llevado a Babilonia de la aristocracia judía. Lo ponen en la universidad más avanzada de Babilonia, porque la idea era que él llegara a ser miembro de la burocracia babilónica. El rey había decidido que estos jóvenes judíos eran jóvenes muy inteligentes. Los judíos siempre son bendecidos. Usted sabe que el judío siempre prospera en cualquier lugar donde va. Tienen una mentalidad extraordinaria. Los más grandes físicos, científicos del mundo son judíos. Hay algo en ese pueblo, lógicamente fue el pueblo escogido por Dios inicialmente. Hoy nosotros somos el Israel espiritual de Dios, pero ellos fueron el pueblo escogido inicialmente por Dios, y hay algo especial en ellos. Han inventado unas cosas, es impresionante todo lo que han hecho. Bueno, el rey de Babilonia conocía esto y tomó la decisión de traer un grupo de jóvenes inteligentes, sabios del pueblo judío y llevarlos a Babilonia. Y la intención de él era que en un momento determinado estos jóvenes se convirtieran en eruditos que trabajaban para él. Tomó a Daniel, tomó a un grupo de otros muchachos, los puso en la mejor universidad para entrenarlos en todo el conocimiento babilónico, y aparte de esto también decidió qué comida iban a comer, qué iban a tomar, y tomó todas las previsiones para que ellos tuvieran lo mejor de lo mejor. Daniel era un muchacho consagrado al Señor, él amaba a Dios, pero hubo algo en Daniel que dijo: esto yo no lo puedo hacer. Cuando Daniel se enteró que la comida que les proveían, que era la mejor calidad, la mejor comida, lo mejor, de lo mismo que comía el rey, cuando él se enteró que esa comida era sacrificada a los ídolos, Daniel dijo: yo no puedo comer esa comida. Yo no voy a comer esa comida porque eso es sacrificado a los ídolos. Ahora tenían un problema. El problema lo tenía el que tenía que alimentarlos a ellos.
Porque no fue solamente Daniel, hubo otros compañeros que también decidieron hacer lo mismo que Daniel. Y entonces ahí viene el problema. Él dijo, yo tengo que honrar al Señor, cueste lo que cueste. Mi meta es honrar a Dios, aun cuando vaya en contra de todo el sistema, aun cuando vaya en contra de todo lo que el rey quiere hacer. Daniel tenía un corazón diferente, era un corazón como el de Jabes, que dice la palabra que era el más ilustre de todos sus hermanos, porque a veces Dios pone ese llamado en algunas personas de amar al Señor, de obedecer al Señor, de ser atrevidos en el Señor, y ese es un don que Dios le dio a Daniel. Y Daniel dijo, yo no voy a sacrificar mi fe. Y entonces hizo un trato con el jefe de los cocineros y le dijo, vea, hagamos un trato. Deme a mí solo verduras, deme solo legumbres, deme tomate, lechuga, cebolla, todo lo que es simplemente sano. No me dé comida de la del rey, ni vino de la del rey. Yo voy a tomar agüita fresca del manantial. Y haga la prueba conmigo. Si en 10 días usted ve que hay algún cambio, yo volveré y comeré la comida que usted quiere. Pero si no, entonces usted me dejará comiendo la comida que yo quiero. Y aquel hombre dijo, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya, me cortará la cabeza. 10 días, dijo Daniel, nada más. Hagamos la prueba. Capítulo 1, versículo 8 dice, al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida del rey. ¿Ve lo que le hablo de ponerse en desventaja para que Dios pueda hacer algo? Usted cree que está perdiendo, pero en Dios está ganando. Cualquiera hubiera dicho, sin la carne del rey, sin ese tibón, sin ese corte especial de carne, sin ese vino extraordinario que fue sacado de las mejores vides de Babilonia, no se van a alimentar. Pero Dios con agua y ensalada puede hacer milagros. ¿Por qué? Porque cuando alguien decide honrar a Dios, cuando alguien decide ponerse en desventaja para honrar a Dios, Dios va a honrar a esa persona que se pone en desventaja. Cuando tú le das al Señor generosamente, Dios te va a bendecir. Ese es el principio. Daniel se empobreció, Daniel se debilitó en la carne, Daniel se puso en desventaja por un tiempo para honrar a Dios, y Dios se comprometió con él, y Dios lo bendijo más allá de lo que cualquiera hubiera podido pensar. La vida de Daniel siempre fue un ejemplo en eso. Esa idea, mis amados, de que tú te empobreces, te debilitas, caes en desventaja, y entonces el Padre que ve lo que tú estás haciendo se da cuenta de que tiene que honrarte y te va a honrar porque tú tienes un corazón sincero delante de Él. Algunos muy románticos dicen, bueno, yo solamente le quiero dar al Señor por amor, no necesito que Él me dé nada. Suena muy lindo, pero no es cierto. Uno siempre quiere algo de parte de Dios. ¿Sabe? Yo no creo en los juegos de azar. No creo. Creo que es una maldición. Pero hay gente que vive de los juegos de azar. Hay gente que cree y que gasta su dinero en juegos de azar. Ahora, a mí me cuesta. Yo nunca me he pegado nada. Bueno, creí que nunca me había pegado nada. Este año es el año de mi suerte. Le dije a la negra, voy a tener que jugar lotería. Porque es un año de suerte. Ahora, a principio de año, voy a la Asamblea General de la Cámara Nacional de Radio y dice el presidente, dice, vamos a rifar 2 paquetes de viajes entre los asociados. Solo llegamos 6 asociados a la reunión. Entonces estaba muy fácil el asunto. Y entonces rifan un viaje a Europa con todo pago, y se lo pegó un compañero nuestro de otra emisora. Y yo tenía a la par a un dueño de una emisora, amigo mío, y estamos sentados los dos conversando, y entonces dice, el segundo viaje que vamos a rifar es a Sudamérica, con todo pago también. Y se lo pegó él. Y entonces él se levanta y dice, muchas gracias, señores, yo paso. Y, ¿qué? Entonces yo crucé mis dedos. Ya son 5, bueno 4 porque ya el otro había ganado. Y sale la bolita, ¿y quién cree que salió? Me lo gané. Nunca me había ganado nada en la vida. Por eso fue que la negra y yo andábamos en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. La cámara de radio nos pagó todo para ir. Nunca me había pegado algo tan grande. Pero sabe, esta semana, por eso digo que estoy de suerte, me voy a una juguetería de las que usamos los grandes, que es una ferretería grande.
Y entonces cuando voy saliendo me dice la muchacha, tiene 3 productos ganadores, puede tirar la tómbola. Le digo, no, negrita, yo nunca pego nada en eso. Tírele, a nada le cuesta. Todo incrédulo llego, doy los datos y toco la tómbola, da todas las vuelticas. El premio mayor, 300,000 colones en compras. Me lo pegué. Yo dije, tengo que comprar lotería porque ahora... ¿Sabe? Dios tiene la bendita costumbre de bendecir a sus hijos fieles. Cuando tú eres fiel con Dios, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Si tú aprendes los principios de la palabra de Dios, los principios del reino de Dios, Dios se ha comprometido a bendecirte. Tú no le das a Dios para que Dios te dé, pero Dios decide darte porque te ama. Cuando tú eres fiel en lo que tienes que ser fiel. Si nosotros entendiéramos estos principios, debemos recordar un principio de mayordomía. Tú no le puedes dar nada a Dios porque Dios es el dueño de todo. ¿Qué le puedes dar a Dios? ¿Le puedes dar oro? Él hizo el oro. ¿Podríamos darle un edificio lujoso? Él es el dueño de todos los bloques que usamos para construir. ¿Podríamos darle nuestra vida? Él nos creó, es el dueño de nuestra vida. ¿Podemos darle nuestra alabanza, nuestros himnos, nuestro arte, nuestra música? Él es el dueño de todo porque Él creó todo. ¿Quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la creatividad? ¿Quién te dio el concebir, hacer las cosas? Todo viene de la mano de Dios. Así que ¿qué le vamos a dar a Dios? Simplemente le devolvemos de lo que Él nos da. ¿Me explico? No puedes salirte de lo que Dios ha hecho y ha creado. Todo lo que eres, todo lo que piensas, todo lo que deseas, todo lo que ofreces viene de Dios. Así que de lo recibido de tu mano te damos. En el reino de Dios, cuando tú te debilitas o te empobreces aparentemente para agradarlo y para servirlo, Él te repone lo perdido y te da aún más. Ese es el principio, mis amados. Entonces las prácticas simplemente son las manifestaciones de los principios, de los fundamentos. Es como en la matemática. Las leyes de la matemática están predicadas sobre lo que se llaman postulados, que son principios fundamentales desde los cuales procede todo lo demás. Todas las operaciones, la suma, la resta, la división, la multiplicación, la geometría, todas estas cosas dependen de postulados lógicos, postulados físicos. Los postulados de la Escritura, entre ellos está el postulado de dar a Dios lo que le corresponde a Él, y Dios se va a encargar de bendecirnos a nosotros. Y hay 2 formas en que nosotros podemos darle a Dios. Una de las formas es con nuestros diezmos. ¿Qué es el diezmo? El 10%. A veces ni siquiera tenemos suficiente como para cubrir nuestras necesidades, y entonces decimos, yo no voy a dar el 10%, porque si doy el 10% me voy a quedar sin nada. Saben, hermanos, yo tengo 37 años de servirle a Dios. Ahora, en 37 años, como yo soy tan santo y soy tan puro y tan increíblemente bueno, yo siempre he conocido el principio del diezmo desde el momento en que me convertí. Yo me convertí, me formé en una iglesia bautista y es muy estricta la iglesia con el tema de los diezmos. Y yo creí desde el principio. Ahora, yo tengo que confesar que ha habido épocas en mi vida, especialmente en los primeros años, donde yo me sentía que estaba muy apretado económicamente. Yo decía, este mes no lo doy porque si lo doy me quedo sin nada. ¿Sabe cuál era el resultado? No me alcanzaba. Cuando yo tomé la determinación de que no voy a tomar lo que no me pertenece, nunca me ha faltado nada, nunca. Dios me ha bendecido. Vea que ni siquiera tuve que pagar el viaje y fui a visitar todo Sudamérica. Quería chunchitos en la ferretería y Dios me regaló 300,000 pesos para comprármelos. ¿Por qué? Porque se usan los principios del reino. Si usa los principios, Dios lo va a hacer. Así que si tú te reduces ese 10%, pareciera que debilitas tus finanzas, pero es al contrario. Dios ve el corazón y Dios multiplica lo que tú tienes. Téngalo por seguro que el 90% suyo será multiplicado cuando usted aplique el principio correcto de la palabra de Dios. Yo no necesito que la Biblia diga si es del Antiguo Testamento, si es del Nuevo Testamento, si es del Viejo Pacto, si es del Nuevo Pacto, si es gracia o si es ley. No me importa. Yo doy porque es un principio fundamental de la palabra de Dios. Y lo he experimentado en mi vida. Yo tomé la decisión hace mucho tiempo y le dije en la radio, que es la que paga mi salario, antes de depositarme el salario, deduzcan el 10% y lo depositan en las cuentas de la iglesia. Yo no, ni siquiera me doy cuenta, ni siquiera lo veo. No lo guardo en mi cuenta porque podría tener la tentación de querer utilizarlo cuando no me corresponde. Y Dios me bendice todos los días, nunca me falta absolutamente nada. Otro de los temas es el ayuno. También
es algo que en algún momento lo podemos hablar de otra manera. La lógica y la razón te dicen que mientras más comas, más fuerza vas a tener. Y usted sabe que eso no es del todo verdad. Aún ni siquiera la lógica apoya eso. Pero usted sabe que si usted no come, se debilita. Hay algo razonable en comer para mantenerse bien, para mantenerse sólido. Pero cuando usted deja de comer, se debilita. Pero el ayuno nos ayuda muchas veces a limpiar nuestro cuerpo, nos ayuda muchas veces a que el espíritu esté más dispuesto. No está el organismo haciendo digestión allí y está peleando usted con la digestión. Usted está, mientras está ayunando, tiene su mente más libre. Ahora, yo siempre le digo a las personas, si usted quiere ayunar, hágalo de verdad. Si usted me va a decir que va a ayunar, pero va a seguir trabajando, va a seguir estudiando, va a seguir en el trajín del día, mejor no lo haga, porque eso es solo pasar hambre. El ayuno es que usted tome la determinación de que hoy voy a ayunar y el tiempo que yo dedicaba a comer y a trabajar lo voy a destinar a orar y a buscar la presencia de Dios. Entonces sí, retírese a algún lugar, no coma nada, no trabaje, no haga nada y dedíquese a servirle al Señor. Es más, yo creo que hoy Dios podría aceptar, y lo digo con temor y con temblor, algunos ayunos de otras cosas que no son necesariamente dejar de comer. La tecnología, por ejemplo. Hoy dependemos de celulares. Yo creo que si le pido que levanten su celular, todos los que estamos aquí tenemos un celular que levantar. Bueno, sería bueno también hacer un ayuno del celular. ¿Sabe? Hace unos días dejé el celular en la oficina y me dio pereza de devolverme porque ya era largo. Y dije, no me devuelvo, no lo necesito. Llego aquí a la oficina de la iglesia y tengo teléfono aquí. Llego a la casa y también hay teléfono. Así que me di cuenta que yo no necesito el celular. Bueno, la negra dice que sí, para llamarme. Pero uno podría vivir sin esta tecnología. Además, ¿cómo vivíamos antes? Hasta hace unos años atrás, los jóvenes no lo recuerdan, los jóvenes piensan que nosotros nacimos con un celular puesto en la cama, pero no es así. Hace unos años atrás no había celulares. Lo que había era teléfonos públicos y había que andar monedas para llamar por teléfono público. Pero a veces podríamos ayunar de ciertas cosas también. Entonces, esa es la idea. Si ayunas te debilitas, pero Dios te hace fuerte. Vigilas y Él vigila tus pasos, tus sueños. Dedicas tiempo a la búsqueda del Señor, Dios te bendice. Es un principio. Yo se lo puedo enseñar a través de toda la Biblia. Hay muchos textos que hablan de esto. Un texto, Ruth solamente. Si ustedes recuerdan la historia de Ruth, en lugar de irse detrás de un pantalón, detrás de buscar a un sucesor de su esposo, estaba una mujer joven, una mujer bonita. Ella tomó una decisión contraria. Ella le dijo a Noemí, yo me voy a ir contigo y estaré donde tú estés y iré donde tú vayas y haré lo que tú digas. Y la suegra le dijo, estás muy joven, eres una mujer muy linda, te puedes volver a casar. Pero ella decidió empobrecerse, ella decidió quitar todas las posibilidades que tenía con tal de seguir a su suegra e irse a otra nación, la cual no era ni siquiera su nación. Ella era moabita y su suegra regresaba a su pueblo de Belén. Pero ¿qué pasó? Ruth se empobreció y cuando llegó a Belén conoció a Boz. Y Ruth junto con Boz fueron los antepasados del rey David. Fue la abuela del rey David y fue antepasada de Jesucristo. Imagínense, una mujer moabita que no tenía esperanza en el pueblo judío llega a ser la antepasada del rey David y la antepasada del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella decidió empobrecerse, ella decidió negarse a sí misma. Ella dijo, está bien, yo me quedo sin casar, yo voy a seguir contigo. Pero Dios vio aquello y Dios la bendijo. Dios tenía a Boz reservado para ella porque ella tomó las decisiones correctas. Cuando usted se pone en desventaja, se empobrece en alguna manera, se debilita en alguna manera para glorificar a Dios, Dios promete bendecirlo y prosperarlo. Eso tiene que ser una práctica todos los días de nuestra vida. Y si no practicamos este principio, estamos en desobediencia, me atrevo a decirlo. Dice Proverbios entonces, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la miseria. Ahora, ¿quiénes reparten y les es añadido más? Aquellos que han entendido el principio del reino de Dios y dicen, yo entiendo que todo lo que tengo le pertenece a Dios, no tengo que preocuparme por esto. Y hay quienes retienen y acaban en la miseria. ¿Por qué? Porque están violando el postulado del reino espiritual, porque no hay nada de malo en retener algo, hermanos. Es bueno ahorrar, también es bueno, pero no puedes retener más de lo que es justo. Lo que no te pertenece, no te pertenece. No lo retengas. El pueblo de Israel había llegado a un punto en que empezaron a retener lo que no era justo
lo que no les correspondía. Y Dios, a través del profeta Malaquías, le habla al pueblo de Israel. Y oiga qué fuerte las palabras que Dios le dice al pueblo de Israel. Malaquías capítulo 3 versos 8 y 9. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí me están robando. Póngale cuidado a esa expresión, no la digo yo, la dice la palabra de Dios. Ustedes me están robando y están bajo maldición. Porque cuando nosotros retenemos lo que no nos corresponde, es como echar en saco roto todo lo demás. Vivimos alcanzados toda la vida, no nos alcanzan los recursos que tenemos porque estamos echando en saco roto. Si usted ve a alguien necesitado y ese alguien necesitado viene a usted, usted tiene una manera de bendecir a esta persona, usted tiene una responsabilidad para con Dios de bendecir a esa persona. No digo que tengamos que hacer, que tirar la casa por la ventana con todo el mundo, pero el Espíritu Santo le va a dar discernimiento cuando alguien requiere su ayuda y cuando alguien no. Yo he pasado por esto toda la vida. He pasado cientos de historias y podría escribir un libro de todas las historias de la gente que me ha engañado porque he tenido un buen corazón para ayudarles. Pero eso no me quita el que también siga siendo dadivoso cada vez que puedo. Si la iglesia o el lugar donde usted se congrega necesita, usted tiene la responsabilidad también de bendecir y de colaborar y de sostener el ministerio de la iglesia. Y si usted tiene un talento y el reino de Dios necesita ese talento y usted no se lo está dando a Dios, usted está reteniendo más de lo que puede. ¿Sabe? Hay de aquellos que Dios los dota con un talento y no lo están usando para el reino de Dios, lo retienen injustamente. Estas personas vendrán a la pobreza. Hay que darle al Señor, hay que darle a la iglesia, hay que darle a los demás generosamente, porque Dios ama a la gente generosa. En realidad, el origen de toda esta inquietud mía de predicar este sermón tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con nuestra responsabilidad delante de Dios a la hora de depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero tiene que ver también con un factor que se nos olvida. Si Dios te entregó un talento, no es para que lo guardes. No es para que digas, qué bueno que tengo este talento, qué bueno que sé hacer esto. Si no lo estás poniendo en función del reino, le estás robando a Dios, porque Dios te dio un talento. Hay una famosa parábola donde el Señor va a salir y le da a sus siervos, a uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y se va, y cuando regresa les pide cuentas, y el de 5 le dijo, lo multipliqué y te saqué 5 más. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Entra al gozo de tu Señor, buen siervo y fiel. Cuando el de 2 devolvió, le dijo, me diste 2, gané 2, aquí tienes, buen siervo y fiel, entra. Pero cuando aquel que recibió 1 dice, Señor, yo sé que usted siembra, o recoge donde no sembró, o esparce o recoge donde no esparció, así que yo tenía miedo y mejor guardé el talento y aquí se lo devuelvo, es suyo. ¿Qué fue la respuesta de Dios? Siervo malo e inútil, al infierno. Mis amados, esto es una palabra dura, pero si Dios te ha dado un talento, si Dios te ha dado un don, tú no puedes guardarlo, no puedes retenerlo más de lo que es debido. ¿Por qué? Porque Dios te lo dio para bendecir a otros. Una comunidad prosperada es una comunidad que reconoce que el señorío de Cristo está en su vida y le da al Señor generosamente en todas las áreas de su vida. Estamos hablando, y usted escuchó los anuncios, necesitamos personas en producción, necesitamos servidores, necesitamos maestros en la pastoral de niños. Hay mucha necesidad en la obra, hay muchos proyectos en la obra. Usted no puede seguir sentado en una silla simplemente diciendo, bueno, yo más adelante voy a servirle a Dios. No, usted tiene un talento y tiene que poner ese talento en las manos de Dios. Quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. La gente no entiende eso. Cuando usted le da generosamente al Señor, Dios no se va a cansar de bendecirlo. Dele generosamente a Dios siempre. Todo lo que usted haga, hágalo para el Señor. Si quiere que Dios lo bendiga en su salud, que Dios lo bendiga en su familia, si quiere que Dios lo bendiga en la reconciliación de sus emociones, si quiere que Dios responda a esas peticiones secretas de su corazón, si usted quiere que Dios haga una obra milagrosa y maravillosa en su vida, sea fiel con Dios. Sea fiel en lo que le corresponde. Yo quiero una iglesia que siempre se esté empobreciendo para que el Señor pueda ver ese empobrecimiento mío y Dios pueda dar a manos llenas. Dios nos ha hablado esta mañana. Si tú te empobreces para el Señor,
vas a ser enriquecido por el Señor. Aplica ese principio todos los días de tu vida, en cada transacción, en cada decisión que hagas. Y dice el Señor: yo abriré las ventanas de los cielos y bendeciré en sobreabundancia. Arrepintámonos de todo egoísmo. Arrepintámonos de todo materialismo en lo que se refiere al Señor. Arrepintámonos de toda timidez, de todo carácter conservador y agarrado en que nos hemos metido. Arrepintámonos de ser demasiado conservadores, demasiado tímidos con nuestros talentos, y aprendamos a dar a manos llenas para el Señor. A decirle: Dios, gracias por el talento que me has dado, gracias por este don que he recibido, gracias, Señor, por esto que tú me permites ser y hacer. Lo voy a poner en función de tu reino. Cuando lo hagamos así, Dios nos va a bendecir abundantemente, más allá de lo que esperamos. Soberano Dios y Padre eterno, sé que nos has hablado esta mañana. Muchos de nosotros somos desafiados porque nos cuesta creer. Pensamos que si retenemos vamos a ganar, y se nos olvida que cuando retenemos perdemos. Pensamos, Señor, que porque alguien nos hirió o alguien nos maltrató o alguien hizo algo que no nos gustó, podemos guardar el talento que nos diste y guardarlo y tenerlo ahí, reservarlo y decir: tal vez algún día. Pero tú nos diste los dones y los talentos para ponerlos en función de tu reino. No podemos seguir sentados en una silla cuando hay tanto que hacer, Señor. Perdónanos por esto. Espíritu Santo de Dios, guíanos a tomar decisiones correctas en la vida, a usar los principios de la palabra de Dios, a entender los principios de la palabra para poder vivir la vida victoriosa que tú quieres que vivamos. Te pido por los corazones de aquellas personas que han sido desafiados esta mañana, Señor, que están debatiéndose entre lo que deben y lo que pueden y lo que quieren hacer. Dales el discernimiento suficiente para entender, Señor, que lo que tu palabra nos enseña es a ser obedientes y punto. Espíritu Santo de Dios, no nos dejes en paz hasta que hagamos lo que nos corresponde hacer, a dedicar más tiempo para ti, a buscarte más intencionalmente, a no solamente venir de vez en cuando, un fin de semana, para llenarnos un poquitito, sino a nutrirnos y buscar constantemente, Señor, llenar nuestra vida de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a ser generosos contigo, con tu obra, con las demás personas, y poder recibir así lo que tú tienes para nosotros. Bendigo la vida de cada hombre y de cada mujer que hoy nos has permitido compartir este tiempo juntos, y te pido, Señor, que nos guíes a hacer tu voluntad, a utilizar los principios del reino, a vivir una vida al máximo, a vivir una vida plena, una vida buena, porque esa es tu voluntad. Te lo pido todo y te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.